Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Nata Chaura y hoy os traigo un nuevo vídeo de tarot consciente y hoy os vengo a hablar de la carta del emperador. Y bueno, en la onda del vídeo de Saturno que he grabado hoy también sobre este planeta, un vídeo sobre astrología, hablando de este planeta que a veces resulta tan difícil de vivir para todos. Tenemos aquí una carta muy afín a la energía saturnina, ¿no? Es una carta que tiene que ver con estructura, que tiene que ver con autoridad. Saturno también representa la autoridad. Me olvidó decirlo en el otro vídeo. Siempre queda algo en el tintero. En las figuras de autoridad, ¿no? Entonces aquí esta carta, el emperador, nos representa a la autoridad, una figura de autoridad. Está muy vinculada al padre, que también tiene que ver con Saturno, la energía del padre. Pero no de ese padre generoso, dador, que es Júpiter, ¿no? Es el padre exigente, el padre modélico, el padre que pone las normas, la disciplina, que nos da una estructura de vida, pero que también nos va a exigir, ¿sí? Y nos va a poner normas. También representa no solo al padre, sino a cualquier figura de autoridad. Puede ser un jefe, o puede ser una jefa que también viva su mando desde una modalidad muy masculina, ¿no? Una jefa puede ser la emperatriz, pero si su forma de comportarse es más masculina en el sentido de energía, ¿no? De cómo actúa, de cómo se comporta, ¿sí? Es más exigente, es más coercitiva de alguna forma, es más impone, ¿no?, las cosas. Estamos hablando de una jefa más que está más representada por el emperador que por la emperatriz realmente, porque la emperatriz, ella tiene su poder, ejerce su poder de forma más diplomática, de forma más elegante, con más gracia, con más dulzura incluso, ¿no? Según cómo. Claro, depende también en una lectura, por ejemplo, de qué cartas estén rodeando a la emperatriz. Una emperatriz con un diablo al lado quizá, o sobre su cabeza, ¿no? Nos puede estar hablando de una mujer que puede ser bastante dictatorial también, controladora, ¿no? De alguna forma, bastante controladora y manipuladora, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Aunque también bastante energética, una mujer que tiene en cuenta sus instintos, ¿no? Pero que a veces puede mostrarse así, mostrarse controladora, mostrarse manipuladora, someter de alguna forma, ser cadenas, ¿no? El diablo nos habla de las cadenas que tenemos allí. Y bueno, siguiendo con esta carta, que es la del emperador, que es la que nos atañe hoy, podemos decir que muy afín a esa energía de Saturno y del signo de Capricornio, este personaje nos va a hablar de estructuras, de la materia, del mundo material. Fijaros que él está como recostado a un asiento, ¿sí? Quiere decir, está sentado en el mundo, pero a la vez está de pie, ¿no? De alguna forma está presto a la acción. Digamos que también tiene un poco de Aries, ¿no? Y de Marte, esta carta. Tiene como que de Aries, de Marte, de Capricornio, de Saturno. Yo la veo mucho esa energía, ¿no?
En todo caso, es una carta de iniciativa, de liderazgo, ¿sí? De don de mando, de poderío. Es una carta que nos habla del empoderamiento, al igual que la emperatriz. Ambas son cartas de empoderamiento, de estar empoderados, cada una a su manera. Pero es una carta de empoderamiento. Fijaros que él tiene un cetro, él erige un poder. Y tiene, sus piernas están cruzadas en forma de 4. Entonces nos habla del número 4, de los 4 elementos, del mundo material, ¿sí? Formado por esos 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Sin esos elementos el mundo material no podría ser. Sobre todo el elemento tierra, ¿no? Es el que le da forma, el que da la estructura, pero los otros elementos también son importantes, ¿no? Para que este mundo, por ejemplo, en nuestro planeta está conformado por tierra, pero también tiene su agua, tiene su fuego interno, que ahí los vemos en los volcanes, ¿no? Y tiene su aire, ¿no? Ese aire que respiramos. Sin él la vida no sería posible aquí, ¿verdad? Entonces nos hace alusión a esos 4 elementos, ¿no? Que conforman la materia, en ese 4 que está ahí con sus piernas, ¿no? Y que está, y él está sostenido, ¿sí? En ese suelo, afirmado allí en el suelo y en su trono, ¿no? Entonces está entronado, está allí en una posición de poder, y de mando, ¿sí? Y asentado en la materia. Entonces es una carta que nos recuerda estar bien asentados en el mundo material, tener un soporte en la vida, tener una estructura, empoderarnos, tener capacidad de mando, de liderazgo. Muchas veces nos habla de puestos de responsabilidad, por ejemplo en el trabajo. En cuestiones de trabajo nos puede hablar de la relación con nuestro jefe, según las cartas que les rodeen, si somos un subordinado en cuanto a rango en el trabajo, y si somos el jefe, pues nos va a hablar de cómo ejercemos la autoridad nosotros, ¿sí? De cómo la ejercemos, de qué manera. Y en todo caso siempre nos va a hablar de nuestra relación con las figuras de autoridad y con el tema de la autoridad, cómo la ejercemos y cómo nos relacionamos con las figuras de autoridad en nuestra vida. El padre, la relación con el padre. Si somos padres, cómo nos comportamos como padres. Igual que la emperatriz, si somos madres, cómo nos comportamos como madre. También nos va a exigir, ¿no? Igual que lo hace el planeta Saturno, nos va a poner límites, a poner normas, ¿sí? A ordenar cosas, ¿sí? Entonces esto lo hace la energía de este arquetipo, ¿no? ¿Sí? Sea por quien sea que nos la esté representando en la lectura. Y si nos representa a nosotros, pues nos va a hablar de eso, ¿no? De una persona, de nosotros como persona autoritaria, como persona exigente o autoexigente, o ambas cosas. Normalmente el que exige a los demás suele exigirse también primero que nada a sí mismo, ¿no? O así debería ser, así debería ser. Deberíamos más exigirnos a nosotros mismos que no tanto a los demás, ¿no? Así debería ser, para que todos, si cada uno se exige lo que le corresponde dar, el mundo iría mucho mejor, ¿no? El emperador también nos habla de esa relación con el poder, ¿no? Con el poder, cuando nos toca ejercer un poder, de alguna forma. Cómo nos manejamos con el poder, cómo nos relacionamos con él, qué tenemos como poder en nuestra vida, ¿no? Qué es lo que a nosotros nos hace vivenciar, ¿no? La experiencia del poder y cómo lo vivenciamos. Si somos una persona que impone el poder, o que lo ejerce de forma armoniosa, dialoga, sugiere. Esto es más de la emperatriz, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, un emperador con la emperatriz,
o con una carta como de comunicación, ¿no? De fluidez, como la estrella, como, por ejemplo, la templanza, ¿sí? Puede ser un jefe, por ejemplo, un padre o una pareja, ¿no? Que sea una persona que, bueno, te dice lo que tienes que hacer, pero a través del diálogo, no es una persona que te obliga, sino que simplemente te comunica, mira, hay que hacer esto, vamos a organizarnos, y te deja fluir de alguna forma para que tú puedas ir haciendo lo que él te está diciendo, ¿no? Lo que él te está mandando. Pero claro, si no cumples, a lo mejor se va a enfadar, ¿no? Igualmente, porque quieras que no, es un emperador y es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza es poner una disciplina, poner unas normas, sentar una estructura. Bueno, es una carta muy interesante para trabajarla a nivel terapéutico, a nivel transgeneracional, porque nos va a estar hablando del lado masculino de nuestro linaje, ¿sí? Del padre. Entonces, fijaros qué importante es esta carta, ¿no? Porque nos va a permitir el trabajar con la energía masculina del linaje. Entonces, es importante, ¿no? En una lectura, qué cartas nos salen alrededor de este emperador. Y cómo estamos vivenciando esta carta nosotros, cómo la vemos, ¿sí? Si la vemos demasiado rígida, ¿sí? Si la vemos bien asentada, ¿sí? Y bueno, lo que os comentaba del linaje, fijaros que él aquí tiene un escudo, ¿no? Un escudo familiar, ¿no? Un escudo de armas, podría decirse, ¿no? Nobiliario, no sé, en todo caso el escudo que identifica a su linaje, ¿no? A su clan, de alguna forma. Entonces él lo está, fijaros que está con el pie como apoyado en él, ¿no? Entonces él se apoya con un pie en la tierra y el otro lo apoya en su linaje, y de alguna forma también como que lo sostiene, está como apoyándose allí, pero a la vez sosteniéndolo. También es muy importante cómo vemos esto, a nivel terapéutico. Si tú ves que que se está apoyando allí, o que más bien está ayudando a sostenerlo, o si lo está pateando, incluso, ¿no? Si le está ahí dando con el pie, como lo está pateando, ¿no? Como bueno, déjame a mí hacer, y no me marques tanto, porque a veces el linaje, bueno, de hecho el linaje nos suele marcar mucho en la vida y determinar mucho el cómo hacemos luego las cosas en nuestra vida, ¿no? Cómo actuamos, incluso cómo pensamos, ¿no? Que de hecho, más bien al revés, ¿no? El cómo pensamos va a determinar mucho cómo actuamos luego, evidentemente. Entonces, ¿cómo ves tú ese pie, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Tú ves que está pateando el escudo, lo está sosteniendo o se está apoyando en él? O puede ser incluso más de una opción, ¿no? Puede que un día la mires y veas una cosa y otro día la mires y veas otra, ¿sí? Entonces es muy interesante, ¿no? Él tiene también un cinturón que él está cogiendo con una de sus manos, con una coge el cetro y con otra el cinturón, ¿sí? Que de alguna forma ese cinturón, claro, le está ahí ajustando, ¿no? Le está ajustando el traje, ¿sí? En el caso de un cinturón, pues nos ajusta la ropa, ¿no? Entonces él está como firme allí, ¿no? Con esa mano allí, es como que sabiendo que se tiene que ajustar, ¿no? Que se tiene que ajustar a unas normas, que se tiene que ajustar a unos condicionamientos, a una estructura. Incluso se me viene ahora esa frase a la cabeza tan famosa de apretarse el cinturón, ¿no? Que es una frase muy saturnina de cuando las cosas no fluyen muy prósperas, ¿no? Y entonces hay que apretarse el cinturón, hay que autolimitarse, hay que ser austeros, ¿no? Que es otra palabra muy saturnina, la austeridad, ¿sí?
Entonces, es una carta de austeridad también, austera, o sea, él se va a marcar, a enmarcar, a mover dentro de unos límites y dentro de unas normas, ¿sí? Y es una buena administradora, es un personaje que es un buen administrador. ¿M? Buen administrador, buen organizador, planificador, ¿sí? ¿M? Obviamente, si en la lectura nos sale rodeada de cartas negativas, nos sale alrededor de una luna, ¿no? Por ejemplo, negativas en un sentido relativo. Todas las cartas tienen su lado positivo y pueden también incluso tener su lado negativo según cómo se vivencien, ¿no? Pero si nos sale al lado de una carta, vamos a decir difícil, ¿no? Porque es difícil a veces de vivenciar, como es la luna. Nos puede hablar de una persona que está un poco perdida sobre el tema del poder, que no sabe muy bien cómo ejercer ese poder, que puede ser muy ambiguo a veces, ¿no? Muy vacilante, ¿no? Fluctuante como la luna. Entonces a veces es muy rígido y a veces es muy blandengue y a veces no. Y entonces a veces uno no sabe por dónde cogerlo, ¿no? Porque es ese jefe o ese padre que a veces es súper generoso y a veces se comporta como un egoísta, ¿no? O como un total dictador. Entonces, es una persona vacilante en cuanto al poder y en cuanto a la autoridad, ¿no? O una persona que no sabe muy bien cómo ejercer ese poder o esa autoridad, está un poco perdido, o confundido, ¿ok? O una persona que le toca vivir ¿no? o que lo ejerce así o que le toca vivir la relación con una persona así, ¿no? Que ejerce el poder y la autoridad de esta manera. Entonces puede ser bastante confundirnos, ¿no? Mucho, ¿no? Puede ser confundirnos porque es como que, bueno, ¿qué es lo que este quiere realmente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere de mí, no? ¿Vale? Entonces, a veces, pues, cuando no está muy clara la cosa, no ayuda mucho, ¿no? En cambio, un emperador bien plantado, un emperador que es emperador, siempre nos va a poner muy claras las cosas, ¿no? Siempre nos va a decir muy claro qué es lo que quiere, qué es lo que nos está pidiendo y por dónde van los tiros, ¿no? ¿Ok? En todo caso es importante saber ejercer esta carta con equidad, ¿no? Una persona empoderada no es aquella persona que impone el poder a los demás, y mucho menos aquel que se deja pisotear por los demás, porque entonces no está nada empoderado tampoco, ¿no? Ninguna de las dos es una persona empoderada. Una persona empoderada es una persona que es capaz de asumir el poder de su propia vida, de ser capaz él mismo, de ser disciplinado, de ser organizado, de exigirse cuando tiene que dar más, pero también incluso de saberse dar cuando tiene que, un respiro cuando tiene que dárselo, ¿no? De tener esa templanza, de tener esa, aunque no es la carta de la templanza, pero la templanza como virtud es algo muy saturnino, ¿no? Es saber tener eso mismo, ¿no? Esa templanza, ese saber qué es lo que toca, ¿no? A veces toca más, a veces toca menos, a veces toca frío, a veces toca caliente, según corresponda en cada momento, ¿no? ¿Vale? Entonces, estar empoderado es saber el lugar que uno ocupa en el mundo y asumirlo. Asumir lo que nos toca hacer, asumir lo que nos toca aportar. Descubrirnos a nosotros mismos y ver qué es todo lo bueno que tenemos, que podemos ofrecer al mundo. Y trabajar por ser cada día mejores y vivir una vida digna, ¿no? Y estar en nosotros, ¿no? Estar alineados con nuestro centro. Eso es estar empoderados. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy con esta carta. Espero que os haya gustado. Es una carta muy interesante y que nos puede ayudar mucho a trabajar esto, ¿no? La relación con nuestro propio poder, con nuestro sentido de la autoridad, y temas también de linaje, con la figura paterna, con el lado masculino del linaje,
Y bueno, espero que cada uno encuentre su emperador, el emperador que hay dentro de sí, y lo gestione de la forma más sana posible. Y con esto nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.